Damos la bienvenida a Paul Coca, abogado y analista político. ¿Cómo está, Paul? Buenos días. Muy, pero muy buenos días, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mi persona estar aquí presente en este programa y en esta entrevista. Gracias a usted. ¿Qué escenario ve y cuál es el escenario que le espera a Luis Arce Catacora en el inicio, en el arranque de su gobierno? Sabíamos desde el principio de que el presidente que asuma no iba a tener la fácil debido a la polarización existente en el país. Y en este instante esa polarización sigue reflejada. Si bien es cierto de que hay un 55% que votó por Arce Catacora, los niveles de polarización no solamente se miden por números, se miden por realidades, se miden por la situación en la que está, se mide por la nueva composición del órgano legislativo, por la tensión que hay en varias calles de Bolivia, la situación también de crítica y tensión en redes sociales. Y frente a esto solamente estamos hablando del tema político, no estamos hablando de los retos que el nuevo gobierno va a tener que asumir en materia económica, por ejemplo, reactivación, empleo, en materia de salud o en materia educativa. Es decir, es un escenario complicado y complejo, que por si acaso, y eso lo quiero aclarar, va a tener un par de paños fríos sobre la situación. Llámese fiestas de fin de año, siempre la fiesta de fin de año hace un paño frío, y elecciones subnacionales donde se ve un cierto circulante de dinero porque los partidos invierten para ganar en sus municipios o regiones. Pero fuera de eso, como se dice, las elecciones pasan y las situaciones de crisis continúan. Uh-huh. Teniendo en cuenta que en este momento una de las grandes prioridades es la economía, pero también se vienen las próximas elecciones subnacionales. ¿Usted cree que va a ser un arranque de unos 100 días o los primeros meses más politizado que centrado en la economía? Van a ser dos situaciones que van a estar en paralelo, porque primero el tema económico ya ha tocado mucho los bolsillos de la gente. La primera propuesta y de Arce Catacora es pagar, ni bien asuma el poder, el bono contra el hambre, que esos 1.000 bolivianos, mucha gente lo está esperando. Y el tema de las elecciones subnacionales, cada región, cada municipio es absolutamente un mundo aparte, ya que no necesariamente el resultado de la elección de octubre tiene que ser copia fiel del original y repetirse, no. Cada escenario subnacional es diferente, pero aquí estará acompañado porque seguimos en una situación de pandemia, seguimos en una situación de crisis económica, donde el tema económico va a ser bastante importante y obviamente la directriz nacional la da el gobierno nacional. Y en estos días, también es bueno decirlo, un par de semanas para ser exacto, vamos a tener la composición del gabinete ministerial. Y es importante saber las carteras que tienen en relación con la pregunta efectuada. ¿Quién va a ser ministro de Economía y Finanzas Públicas, Desarrollo Productivo, Economía Plural, ministro de Trabajo y Planificación? En base a esos perfiles vamos a ya ir elaborando la visión posible que ellos tengan desde el punto de vista económico, que la gente quiere tener cierta estabilidad, quiere tener y en la medida los ingresos que tenía antes de la pandemia. Entonces, y la gente, y mucha gente ya no puede esperar más soluciones o, sobre todo, discursos. Quiere soluciones ya, no soluciones de aquí a un par de años. Y sobre todo quiere ya no más y menos discurso y más acción. La primera gran señal entonces de cómo va a ser el gobierno de Luis Arce va a ser la composición de su gabinete. Correcto, porque resulta que la posesión en sí no es una primera señal del Ejecutivo, es un aspecto elemental, protocolar que se da. Simple y llanamente esa es la respuesta. El segundo aspecto, lo que nos va a decir cómo va a ser la gestión va a ser en este primer gabinete ministerial, porque no es solamente, y escuchen bien, y esto es bueno decirlo, no es solamente decir qué nombres hay ahí, a quiénes representan a nivel departamento, a sectores. ¿Están los departamentos incluidos? ¿Qué visión tienen esas personas? ¿Son profesionales o no son profesionales? Porque en Bolivia no hace falta ser profesional para ser ministro. Y no lo digo yo, lo dicen las leyes bolivianas, por si acaso. Van a ser profesionales, no van a ser personal técnico esos ministros. Luego, ¿de qué viceministros se van a rodear? ¿De qué autoridades? ¿Van a ser personas con experiencia, intelectuales, independientes? Ya esas respuestas nosotros no podemos decirlo, pero sí
es verdad, en el fondo de la pregunta. El primer gabinete nos va a dar luces de cómo va a ser la primera administración de Arce, y me refiero a la primera en el sentido de anualizar la gestión de 5 años, porque siempre en cada año hay la figura de cambio de gabinete. Entonces aquí nosotros tenemos que decir, con norma en la mano, que hay que ver cómo va a ser el primer gabinete para ver más o menos, ir calculando las medidas que van a realizar educación, salud, obras públicas, etcétera. Bueno, van surgiendo nombres también sobre quienes presidirían la Cámara de Senadores y Diputados. En este caso se habla de allá de Andrónico Rodríguez, que es senador, pero también es dirigente cocalero del Chapare. Y por otro lado está Freddy Mamani, que es dirigente de los maestros rurales de Bolivia, que presidiría la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve estos perfiles? El de Mamani en diputados y el de Andrónico tienen algo en común, a diferencia anterior, perfiles profesionales. Uno es politólogo, así Andrónico es politólogo, es profesional, y el otro es maestro. Entonces ahí nosotros vemos de entrada que ya hay un perfil profesional. Dos, vinculados a ciertos sectores donde el MAS tiene fuerza. Obviamente tema educativo, con Mamani en Cámara de Diputados y Andrónico, por supuesto, ¿no? Productores de coca del Chapar. ¿Esto qué significa? No solamente son nombres, esto ya tiene que oficializarse en las sesiones respectivas que ambas cámaras van a realizar, donde el MAS obviamente va a imponer su directiva y va a ocupar la mayoría de las comisiones, eso es un hecho. Sin embargo, nosotros vemos de que el MAS está intentando dar con Andrónico una figura de juventud en el sentido de la línea sucesoria. Ojo, esto es importante y pocos lo quieren tocar, porque después de Arce Catacora, en la línea sucesoria está Choquehuanca, el vicepresidente, eso es algo evidente, y luego está Andrónico, es decir, y luego estaría el presidente de diputados. Entonces, el MAS está colocando cierto tipo de personas que no solamente van a dirigir las cámaras, que representan a sectores que están mostrando un perfil nuevo y joven, hay que decirlo, al votante, al electorado, al país, y sobre todo, ¿no?, que el sector cocalero del Chapare está teniendo bastante importancia, porque si bien antes ocupaba la presidencia con Morales, hoy día está en la tercera persona más importante del país en la línea de sucesión, que esto obviamente se va a confirmar una vez existan las posesiones formales, por si acaso. Perfecto. ¿Y qué piensa usted sobre el anuncio de un posible juicio de responsabilidades contra la presidenta actual, Yanine Áñez? ¿Usted cree que el MAS llegue a poner tras las rejas a Yanine Áñez? Juicio de responsabilidades como tal es una situación que en Bolivia excepcionalmente se ve, aunque no, la figura no es nueva, por si acaso. Hablamos de García Mesa, por ejemplo, que fue presidente hasta el 81 y de ahí recién fue enjuiciado en el 93, por si acaso hablamos del juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada, porque aquí hay que aclarar lo siguiente, mira, hasta el momento no tiene sentencia ejecutoriada Goni, aquí hay que aclarar lo siguiente, no es que el legislativo lo enjuicie, no, hace toda la proposición para el respectivo juicio de responsabilidades y será el Tribunal Supremo de Justicia que en única instancia va a dar este aspecto, de que el legislativo ya aprobó un juicio y puede prosperar en la instancia legislativa, sí. Ahora falta saber la instancia judicial. La instancia judicial y el órgano judicial son bastante cuestionados por todos nosotros, los abogados de entrada y por la ciudadanía. Lentitud burocrática, todo es politizado, todo es absolutamente una situación de desorden, etc. Y aquí vamos a darnos cuenta en este juicio de responsabilidades, cuando salga del órgano legislativo y llegue al judicial, cuál va a ser el nivel de celeridad. Lo cierto es que han existido hechos en Sacaba, en Cata del Alto y Yapacaní, que obviamente tienen que ser investigados y tienen que descubrirse de manera fehaciente la veracidad de esos hechos. Porque también nosotros tenemos que tomar en cuenta de que eran momentos muy duros para el país, una situación de crisis política. Y el caso del juicio contra Yanine es un hecho que va a prosperar en el órgano legislativo, pero como explicaba precedentemente, hay una instancia judicial, la que vamos a ver el nivel de celeridad que el Tribunal Supremo de Justicia le puede dar a este tipo de juicios o procesos, por si acaso.
Bueno, hablando un poquito ya de la oposición, del rol que está jugando hasta el momento la oposición, al menos dentro de lo que va a ser la asamblea, ¿usted cómo evalúa esto? ¿Ha habido acercamiento o algunas muestras de unidad entre Mesa y Camacho, que es lo que supuestamente se espera siendo parte de la oposición? Esta es una pregunta elemental y central y que a las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo tienen que entender. Hasta el momento no ha existido ni una sola reunión entre Camacho y Carlos Mesa. ¿Para qué? Para que en vez de que sean dos bloques en el legislativo sea uno solo. No estoy refiriendo de que vayan junto a las subnacionales, no, sino de que en base a los diputados y senadores que ya tienen, armen un solo bloque. Ese es un aspecto elemental. ¿Por qué digo esto? El MAS solo necesita 9 curules para llegar a los 2/3. Le es más fácil al MAS tener 9 adicionales y llegar a los 2/3 que a la oposición conseguir los 2/3. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que si no se han reunido y entre ambas fuerzas no se ponen de acuerdo, va a ocurrir en los próximos días lo siguiente. Una vez se haga la primera sesión del órgano legislativo con los nuevos elegidos, el procedimiento es que tienen que conformar los comités y las comisiones en cada una de las cámaras. Al MAS le corresponde bastante por mayoría y a la oposición le toca por minoría. Presidencia de comisiones, sí, claro. La pregunta es, ¿a cuál? ¿A Creemos o a Comunidad Ciudadana? Exacto. Porque si entramos se pelean la presidencia de las comisiones, puede darse el caso de que el MAS, al tener mayoría, elija con quién quiere trabajar. Te dan cuenta de la situación y simple y llanamente así va a suceder si entre Comunidad Ciudadana y Creemos no se ponen 100% de acuerdo sobre cuál va a ser el rol que ellos van a tener en lo que es la legislación y la fiscalización de estos 5 años de gestión que le correspondería a Luis Arce Catacora. Hasta el momento nosotros vemos eso, que mientras el MAS está mirando de palco, los rivales del MAS, políticamente hablando, Creemos y Comunidad Ciudadana, no se ponen de acuerdo y más bien se siguen atacando hasta el día de hoy, se siguen culpando entre ambos de la derrota. Y yo digo, ya no viene al caso el hacerse víctima, repetir el mismo discurso de Convergencia, de Podemos, de Unidad Demócrata en el pasado, de hacerse la víctima y echar la culpa 100% al MAS. Ya no viene al caso en ningún momento. Ya no. Directamente aquí lo que se tiene que hacer es que esta nueva legislatura tendría que empezar roles de legislación y de fiscalización, que son 2 de sus tareas, no las únicas, principales que hay. Entonces, eso la gente quisiera, que los opositores, por lo menos en el legislativo, hagan un solo bloque o un solo frente. Muchísimas gracias, Paul Coca, abogado y analista político, por la entrevista, muy amable por su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos prestos para cualquier momento que nos necesiten. Muchas gracias, que tengan muy buena jornada. Igualmente, buenos días.